continuación haremos la presentación de nuestros panelistas. Primeramente nos acompaña el arquitecto Irene Figueroa Lucero, asesora en la interpretación de los planos del anteproyecto. La licenciada Blanca Martínez de la Rocha, moderadora de esta presentación. El presbítero Francisco Galo Sánchez Ochoa, formador del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. El presbítero licenciado Juan Manuel Orona, párroco del Señor de la Misericordia. Y ahora le cedemos el micrófono a la licenciada Blanca Martínez de la Rocha para comenzar con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. Muchas gracias. Quiero darle las gracias al Padre Juan Manuel por invitarme a este momento tan importante en el que presenta el resultado de su trabajo, que es pues algo maravilloso, esta obra que es muy bella y muy valiosa. Y pues quisiéramos comenzar preguntándole, Padre, que nos platique cuál fue la motivación principal para realizarla. Ha quedado un resultado muy bueno, estupendo, yo diría, pero ¿qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a realizarla? Gracias, Blanquita. Buenas tardes a todos nuevamente, señor obispo, queridas hermanas, muy queridos seminaristas. Por ahí vi algunos hermanos sacerdotes, familias, amigos que me han acompañado también en mi caminar sacerdotal. Les agradezco de todo corazón su presencia, hermanos, y con mucha sencillez, ¿verdad?, compartir con ustedes pues el fruto de este trabajo para la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que me motivó a esta investigación, a la realización de esta obra? Pues déjenme decirles que sabemos que las cosas de Dios empiezan siempre por algo pequeño, ¿verdad? Y no sabemos a dónde el Señor pues nos va a conducir, así como es la vida de cada uno de nosotros, la vocación, un trabajo, una empresa, ¿verdad? Surgió por ahí efectivamente, como decía ahorita una de nuestras maestras de ceremonia, Carito, que durante el tiempo fuerte de la pandemia, nuestros jóvenes seminaristas pues tuvieron que, como todos, ¿verdad?, irse a sus casas con sus familias. Y entonces yo me encontré un día en la página de Facebook del seminario, señor obispo, se me hizo interesante una nota, un pequeño artículo de un seminarista que hablaba sobre la capilla de nuestro seminario, ¿verdad? Y dije, híjola, qué bonito que pudiéramos pues investigar un poco más, ¿verdad? Y entonces pues hablé con este joven, Álvaro, ¿verdad?, de filosofía, ya primero de teología, ¿verdad? Entonces sí, hace 2 años pues estaba todavía en filosofía, y le dije, oye Álvaro, ¿cómo la ves si investigamos un poco más? Y me dice, claro, padre, ¿me ayudas? Me dijo, sí, y al final pues me dejó solo, ¿verdad? Y pues así inició, hermanos. Me fui reuniendo de algunos libros, por ejemplo el libro tan bello de Mi vida en mosaico, una autobiografía de don Manuel Talamasca Mandari, que en paz descanse, nuestro primer obispo diocesano, algunos libros de Monseñor Enríquez, que escribió también sobre, por ejemplo, San Lorenzo, Villahumada, ¿verdad?, de nuestra propia diócesis, breve historia de la diócesis de Ciudad Juárez. No sé si exactamente ese es el título, ¿verdad?, pero fueron algunas de las fuentes que empecé ahí a leer, y les comparto que me fue apasionando, y conforme más leía, pues encontraba evidentemente más información, y pues quería conocer más, ¿verdad, Blanquita? Y pues fui plasmando algunas ideas,
y después, pues no sé ni cómo, pero gracias a Dios, pues pude ir avanzando en la investigación. Eso del punto de vista, pudiéramos decir, emotivo, espiritual, afectivo, ¿sí? Algo que Dios va haciendo surgir en tu corazón, ¿verdad? Del punto de vista documental, pues me motivó también el complementar, puedo decirlo así, un trabajo que en el 2019 habíamos hecho ahí en el Archivo Histórico del Seminario, con ayuda de la licenciada Alejandro Rogero, historiadora, que nos ayudó a crear el Archivo Histórico del Seminario y darle un poco de forma, con ayuda del licenciado Ángel Alexis Ramos Vallés, que después sería su sucesor en la dirección del Archivo Histórico. Le llamamos Breve Historia del Seminario, una obra que se hizo en base a lo que se tenía en ese momento, ¿verdad?, de documentos. Y pues claro, quedó con algunas lagunas, porque pues lo que teníamos al momento de documentos, de fotografías, con eso se elaboró. Y precisamente esta otra obra, El Corazón del Seminario, su capilla, surgió con esta idea de ir complementando esta obra Breve Historia del Seminario, que aunque está dedicada específicamente a esta majestuosa capilla, pues sí contiene algunos o bastantes elementos, datos históricos que complementan, que ayudan a ese primer esfuerzo de Breve Historia del Seminario, ¿verdad? Entonces, mi motivación, pues, es algo que Dios va haciendo surgir con la intención de ayudar a esta primera investigación, Breve Historia del Seminario, ¿verdad? Y de, por supuesto, ordenar, sistematizar los documentos de la historia de tan importante institución de nuestra diócesis y de nuestra ciudad, que es el seminario. El seminario, se dice, es el corazón de la diócesis, y la capilla es el corazón del seminario, ¿verdad? Entre otras motivaciones que me inspiraron, que me ayudaron para pues ponerme a hacer este trabajo con mucho cariño. Gracias, padre. Y bueno, yo digo que como que usted se ha revelado como un historiador, ¿no? O sea, como que le nació el corazón de historiador, de documentador de la historia. Entonces, pues le ha quedado un trabajo muy padre. Pero cuéntenos cómo creó la estructura del libro, qué partes tiene. O sea, como decía usted ahorita, no es solo, aunque es sobre la capilla central del seminario, no incluye solo eso, tiene varias partes. Y si quisiera comentarnos cómo es la estructura. Gracias, Blanquita. Sí, quiero decir que uno de los hermanos sacerdotes, lo digo con toda sinceridad, que me motivaron a interesarme por la historia de la diócesis y de nuestro seminario fue el padre Galo, lo digo de todo corazón. Realmente un hombre que se ha metido muchísimo en la historia de la iglesia del estado de Chihuahua, de nuestra diócesis y del mismo seminario, ¿verdad? Lo digo de corazón. Yo soy pues una persona que ha aprendido de él y que su ejemplo de ser un autodidacta y un estudioso, padre Galo, yo sé que no me has pagado nada, pero te quiero echar estas flores, de veras, un lector dedicado, ¿verdad? Bien, queridos lectores que me hagan el favor, el honor de leer esta obra, encontrarán ustedes 4 partes. Está estructurada en 4 partes o secciones, como lo menciono en la página 16. En la primera parte, pues tiene que estar dedicada precisamente a nuestra capilla central, ¿verdad? Que es un ícono, o el ícono del seminario y también de la ciudad. Eso hay que decirlo. No solo es un tesoro arquitectónico, cultural, religioso del seminario, de toda la ciudad, como escucharemos más adelante, en el compartir de la arquitecta Irene Figueroa.
Ahí vamos a encontrar elementos, por ejemplo, un poco sobre su historia. La capilla está llena de simbolismo, de misticismo. Cuando uno entra, simplemente ya su gran altura, ¿no? El mural de cantera, bellísimo, ya le despierta a uno ahí que estamos ante un lugar que nos habla de lo divino, ¿verdad? Que nos habla de la grandeza que el hombre puede hacer cuando se dedica, cuando pone en manos de Dios sus talentos, ¿verdad? Y pues lo más observable, por supuesto, el mural, la arcada de 13 arcos, valga la redundancia, al interior, los mosaicos interiores, los mosaicos exteriores, el altar, el sagrario en forma de vela. Todo eso lo encontrarán ustedes en la primera parte. Y algo que para mí fue maravilloso y muy enriquecedor fue el haber no solo tener la oportunidad de acceder a estos testimonios escritos en el archivo del seminario, sino también con el permiso y la autorización del señor obispo al archivo de la diócesis en el obispado, ¿verdad? Donde hay una fuente de información inagotable, ¿verdad? Para futuras investigaciones. En la segunda parte presento un artículo donde me ayudó bastante la arquitecta Irene Figueroa sobre cómo la construcción del seminario pues surge en un contexto de todo tipo, ¿verdad? Histórico, los años 60, con muchos rasgos culturales, políticos, religiosos, antropológicos. Y es importante situar porque todos estos matices influyen también en la arquitectura, en la manera de construir, de edificar. Esto se encuentra en la segunda parte. También creí valioso sumar un pequeño apartado en esta segunda parte sobre el mantenimiento de nuestra capilla, porque todos sabemos que un lugar que no se cuida, pues se viene abajo, ¿verdad? Y ahí hay también mucho que decir del esfuerzo de sacerdotes, de fieles, de seminaristas en cuidar este edificio que es un patrimonio. Bien, igualmente ahí la segunda parte es como la más amplia, no sé si sea lo justo decir la más rica desde el punto de vista así histórico, documental, de significado, pero ahí aparece también la visita que el Papa Francisco hizo a nuestra ciudad, a nuestra diócesis y al seminario, ¿verdad? Habiendo llevado a ofrecer flores a la Virgen de Guadalupe en el cuadro hermoso que tenemos a un lado del sagrario, acompañado por nuestro señor obispo. También en esta segunda parte, creo importante subrayarlo, aparece una fotografía de don Manuel Talamasca Mandari que se llama El retrato más bello de mi vida. Así la titula su autor, el maestro Fernández, que en paz descanse, que hizo una foto que recibió honores a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Por asociaciones de fotógrafos. También ahí mismo, al final de esta segunda parte, hago un reconocimiento a todos, por supuesto, a todos los fieles que con su amor, con su entrega, su oración, su colaboración, aportaron en la construcción del seminario, pero hago mención ahí de 4 personas, don Manuel, por supuesto, inspirador de la construcción del seminario, el ingeniero Adolfo Álvarez, ingeniero civil, el arquitecto Óscar Sánchez Cordero, gran formador de generaciones de arquitectos aquí en nuestra ciudad, y Miguel Montes, quien fue el que diseñó el mural de cantera de nuestro seminario, los mosaicos interiores, exteriores, el coro y otros espacios de nuestra misma diócesis, de nuestra misma ciudad. En la tercera parte, amados lectores, pues efectivamente hago mención también de otros espacios. Ciertamente la capilla central es la capilla, ¿verdad? La capilla de las capillas.
pero hay otros espacios que también tienen su importancia, donde cada etapa, donde el seminarista se forma para después servir al pueblo de Dios como sacerdote, ¿verdad? Cuenta con su lugar propio de culto, de oración personal y comunitaria, el Seminario Menor de San José, el curso introductorio, la etapa de filosofía, de teología, y las hermanitas también en su casa tienen su propia capilla, ¿verdad? Su capillita pequeña, hermosa, donde celebran la Eucaristía todos los días y sus oraciones. También creí importante reconocer estos otros espacios. Finalmente, en la cuarta parte de esta obra, anexo o presento algunos anexos, ¿verdad?, sobre acontecimientos significativos que han tenido lugar en nuestra capilla, religiosos, culturales, artísticos, reuniones, celebraciones, eucaristías, visitas de señores obispos, etcétera, ¿verdad? También presento ahí algunos nada más de los planos del anteproyecto que fue después de sucedido el concurso de propuestas de proyectos, el que se eligió presenta el anteproyecto con sus planos, y ahí incluyo únicamente los que más se refieren a la capilla. Esto lo encuentran ustedes en la cuarta parte, ¿verdad?, que creo que también es una riqueza. Gracias, Blanquita. Sí, gracias a usted, padre. Y bueno, ojalá todos de veras pudieran tener acceso a este libro, poder verlo, porque es una maravilla. A mí me sorprendió mucho que, aunque les digo, es sobre la capilla central del seminario, pues incluye todo esto que nos menciona el padre Juan Manuel. Por ejemplo, esta parte que viene de las capillas anexas del seminario. Yo me di cuenta que hay algunas que no conozco después de tantos años, y pues es muy hermoso poderlas ver y poderlas conocer a través de este libro que nos hace. Y bueno, pues ya que trata sobre principalmente la capilla, que es la joya del seminario, y yo digo que de la diócesis también, y de lo que nos menciona acerca de la arquitectura de esa época en la que se construyó, nos gustaría que la arquitecta nos comentara cuáles son las características de esa arquitectura, que yo creo que la podemos ver también como en otros edificios de la diócesis de esa época. Pero bueno, la capilla, que es imponente y maravillosa, ¿cuál es el estilo, cuáles son las características, arquitecta? Bueno, en mi humilde opinión, ¿verdad? Porque de alguna manera me hizo participar el padre Orona con mucho cariño. Yo lo respeto mucho. O sea que yo soy la persona menos merecedora de estar aquí. Yo creo que hubo grandes personalidades para la realización de esta gran obra de la capilla, ¿verdad? Pero el día que yo no fui invitada, pero terminé involucrada. ¿Por qué razón? Me acaba de mencionar el padre Juan Manuel, al ingeniero Adolfo Álvarez, para quien yo recién salida de la universidad trabajé. Entonces, pues fue mi gran maestro. Y cuando lo llaman aquí a ver su obra después de casi 60 años, ¿verdad?, pues me pide que lo acompañe, y de esa manera terminé involucrada. Pero fue tanto mi asombro, ¿verdad?, porque en la arquitectura, yo estando en la universidad aquí de Ciudad Juárez, de ahí soy egresada, dentro de las obras que nos levantaron, que nos enseñaron a nosotros ahí, pues principalmente está la capilla del seminario, todas las obras del arquitecto Sánchez Cordero, que él pues participó aquí en la edificación de la capilla, y sus obras hablan por sí solo. Y aunque, como mencionó ahorita usted, padre, ¿verdad?, que fue un concurso, pero igual y él recibió los planos de un anteproyecto, y como arquitecto, bueno, que les puedo decir que interpretar los planos de otro es bien difícil, y aparte echarle todavía ganas y de su cosecha. Solamente una persona bien acercada a la iglesia podía
tener este resultado. La arquitectura que se ve en estos años 60, ya volviendo a la pregunta, bueno, es una época, yo le comenté al padre Juan Manuel cuando vine aquí, le digo, pues es una época bien difícil. Yo no conocía en qué época se había hecho la capilla, nomás como arquitecto había visto la dimensión de su obra, ¿verdad? Pero sí se ubica en los años 60, es una arquitectura en donde empiezan grandes cambios a nivel social, empieza en lo político, ¿verdad? Había movimientos socialistas, inician la rebeldía de los jóvenes empiezan los hippies. No sé si muchas personas por aquí todavía recuerdan esas épocas de hippies, ¿verdad? Todos los jóvenes querían ser hippies y tenían tendencias hacia el socialismo, hacia budismo y todas esas situaciones, ¿verdad? Entonces era una época de la revolución sexual, de emancipación de la mujer. Entonces eran grandes cambios sociales. Y la arquitectura, pues también venía teniendo un ritmo. La arquitectura también va cambiando con la sociedad, con la moda, con todo eso. Entonces, la capilla para su época, los 60, pues es bien vanguardista, está fuera de su época, pero empieza ya con ese modernismo. Entonces, es una obra en la que ya vemos cómo sus elementos arquitectónicos lucen de una manera sencilla, majestuosa. Antiguamente se usaban mucha ornamentación en los elementos arquitectónicos y muchos adornos pues de épocas pasadas, ¿verdad? Del romanticismo, del barroco, o sea, había una serie de elementos que lo hacían la arquitectura. Aquí, desde que entra uno a la capilla, ¿verdad? Es una estructura sencilla, majestuosa, y esta época es donde empieza la arquitectura a unir lo que es lo funcional con la forma. Nosotros arquitectos siempre nos hemos puesto en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué sigue? ¿A que la forma sigue a la función o la función sigue a la forma? Entonces aquí ya se unían esos dos aspectos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es en esa época una iglesia cambiante, está Vaticano II precisamente en esas épocas, ¿verdad? El año 62, y donde inicia Juan 23, ¿verdad? Que ya la iglesia necesitaba un avance o un cambio, la arquitectura también, entonces cumple con esa función, cambia, ¿verdad? La arquitectura se hace sencilla. Al entrar a la capilla sigue teniendo elementos, por ejemplo, que se tenían en los templos antiguos, ¿verdad? Que entra uno y ¿cuál era la función de un templo? Pues sentirse uno pequeño ante la grandeza de Dios, ¿verdad? Son templos muy altos, se utilizaban elementos decorativos que nos enseñaban, los vitrales nos enseñaban pues todo aquello que no podíamos aprender porque no había acceso a la palabra de Dios, ni incluso ni a la misma celebración, ¿verdad? Porque era en latín y era de espaldas, entonces fueron cambios muy grandes. Y en ese momento se encontraba el señor obispo precisamente en el concilio, Talamasca Mandari, Monseñor Talamasca, se encontraba en el concilio y ahí yo tuve la gran oportunidad, ¿verdad? de pasar al archivo histórico de aquí en el seminario. Y de veras que hasta temblaba yo porque dije, ¿cómo llegué yo aquí? Pude ver los planos que se utilizaron en esa época. Todavía no había computadoras, es más, ni celulares, ¿verdad? A mí todavía me tocó también dibujar a mano, ¿verdad? Entonces están esos planos que para mí son una reliquia a la hora de verlos y de estar aquí el ingeniero Adolfo Álvarez. Tristemente ya no está el arquitecto Sánchez Cordero, como me hubiera gustado estar con él también, pero al ver todos esos planos son una reliquia, interpretarlos y todo eso, pues fue que empezó el padre Orón a preguntarme, ¿y aquí qué es? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues con mucho gusto, y yo de veras que fue un placer, los he disfrutado y el estar ahí me siento hasta inmerecedora, ¿verdad? Digo, bueno, Dios me puso aquí por alguna razón. Entonces, bueno, esa arquitectura yo empecé a notar todo eso, ¿verdad? Fue donde dije, allí até cabos,
eran cambios, y cambia también cómo la iglesia es pionera también en esto, en la arquitectura. De hecho, los grandes edificios, los grandes cambios arquitectónicos, pues principalmente se ven en los templos. Allí es donde vamos viendo la evolución de la arquitectura. Y pues Ciudad Juárez con su capilla majestuosa no se podía quedar atrás. Entonces, pues esa época para mí fue, bueno, yo no estuve en esa época, no me van a ver. O sea, yo creo que cuando estaban haciendo la capilla yo estaba en primaria, pero conozco todo esto por la escuela y por estas grandes personalidades que tuve el placer de conocer. Al arquitecto Sánchez Cordero no, ¿verdad? Pero conozco su obra. Cuando se estaba haciendo cuando se erigió la capilla, pues en Ciudad Juárez también estaba el Museo de Arte e Historia del arquitecto Ramírez Vázquez de México, ¿verdad? Y una obra también muy mencionada porque es un museo, ¿verdad? Que con su gran domo, pues en ese entonces, ahorita creo que ya no, ¿verdad? Pero era el domo más grande en todo América. Entonces eran obras de gran envergadura, y toda la obra del arquitecto Sánchez Cordero, pues reflejan ese gran cambio de modernidad. Él, al recibir ese proyecto y al estar haciendo esa obra, tuvo que él implementar todo aquello que él como arquitecto amaba y que era también, y que implementaba ya como novedad, ¿verdad? Era una arquitectura en donde se aplicaba, por ejemplo, el ser sustentable en el clima. Él al querer poner una ventilación natural, nosotros vemos ahí los arcos que se ven hacia afuera, llevan unos vitrales a todo el perímetro del arco, y esos vitrales, aparte de tener la función de penetrar por ahí la luz y dar una impresión de colores adentro, porque adentro son colores neutros, pero estos vitrales con el movimiento del sol pues van dando un movimiento especial y óptico, ¿verdad? a la capilla, y a la vez se abrían, ¿verdad? Para que corriera de oriente a poniente el aire y tuviera una ventilación natural. Ahora es más fácil porque pues todo lo hacemos con tecnología, ¿verdad? Clima artificial, luces, sonido, todo. Pero en aquel entonces él se valió de todas las herramientas que había para dar una gran solución arquitectónica a esta obra, que aunque no fue el autor, ¿verdad? Pero es una gran responsabilidad y todo de su cosecha. Leo yo aquí en el libro, que de veras he disfrutado día con día, ¿verdad? Leo en el libro cómo el señor obispo don Manuel Talamasca Mandari escribía cartas en donde él especificaba exactamente lo que quería que estuviera allí en la capilla, y a todo le ponía claro, bajo la supervisión del arquitecto Sánchez Cordero y del ingeniero Adolfo Álvarez. Entonces era una gran responsabilidad. Veo ahí un dibujito que él pone un rectángulo con una frase, con una cita bíblica, ¿verdad? Y bueno, también aquí el señor Montes, ¿verdad? Él tenía que interpretar lo que el señor obispo quería que fuera de tal manera. Entonces era una conexión, una comunión con la iglesia, con la arquitectura, ¿verdad? Con el tiempo, todo eso a mí me ha maravillado. De veras que si se llevan el libro deben disfrutarlo paso por paso, ¿verdad? Que yo también me he topado, he aprendido mucho de lo que yo fui sacando y uniendo. Entonces, una gran arquitectora, muy vanguardista para su época y de una gran majestuosidad. Muchas gracias, arquitecta. Y bueno, todo esto que nos menciona está aquí muy explicado, y es sorprendente ver todo esto, lo que nos dice de los elementos de cómo aprovechar el clima y todo eso. Y bueno, uno se sorprende cómo don Manuel se imaginó eso y lo pudo realizar el arquitecto y el ingeniero y la gente que colaboró en la obra, para lograr lo que decía, ¿no? Una sencillez bella y una belleza sencilla en esa capilla. Pero bueno, yo digo que aquí también entra como la visión de don Manuel, que
que se imaginó esta obra tan majestuosa, pero su visión eclesial, ¿no? También, padre, no sé si usted nos puede hablar sobre esto, aparte de los elementos arquitectónicos que está también aquí plasmado, ¿cuál era la visión, esa visión eclesial que podemos descubrir en la capilla? Ya no sabía qué decir. Me había dicho mi hermano Juanito que hablara sobre eso, ¿verdad? Sobre la visión eclesial de don Manuel. Y voy a decir 3 cosas y al final voy a decir un comentario acerca del libro, un comentario personal. De las 3 cosas que les quiero decir, en primer lugar, es que la capilla no es solamente el templo. O sea, todo el seminario es una reunión de 2 visiones de iglesia distintos, pero no porque sean distintos quiere decir que esté dividido, pero que sí son diferentes. La parte que si uno se ubica enfrente del seminario, al lado izquierdo, que es lo que le llamamos el menor, es una visión de una iglesia preconciliar, donde todavía don Manuel allí proyectaba la idea que él tenía y que había en la iglesia ante el Vaticano II. ¿Cuál? Bueno, dormitorios amplios, grandes, ¿verdad? Pasillos, salones, y que refleja precisamente esa concepción. Por eso solamente había una capilla. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la formación se insistía en otras cosas que no se insisten ahora, porque ha cambiado mucho. Y por eso esa visión de iglesia está ahí plasmada en el menor, una visión preconciliar. Pero si ustedes van al lado derecho, donde ahorita está el mayor, cambia la cosa. Los dormitorios son distintos, son diferentes, la distribución. Y por eso se tuvieron que después, con el tiempo, adaptar, porque no estaban contemplados, espacios para el culto. Se hizo la capilla del menor, la capilla del curso introductorio, de filosofía, de teología, porque no estaban contemplados en los dibujos originales. ¿Por qué? Porque era la idea solamente uno, el templo uno. Por eso tenemos que entender que el seminario está ahí reflejado esas 2 concepciones de iglesia, la anterior al Vaticano II y la posterior. ¿Por qué la posterior también? Bueno, porque cuando se hace el seminario, don Manuel le dedica principalmente a lo que es la cuestión de los dormitorios y salones. Y deja lo que ahorita es el mayor para después. ¿Por qué? Porque era una inversión grandísima. Y no había recursos. Y los que había, bueno, se tenían que dedicar a lo inmediato. Y lo inmediato era tener espacios para los seminaristas de dormitorios y salones de clase. Cuando deja la otra parte, más después, surge ya después del Vaticano II y después del caminar de la Iglesia, la iniciativa de parte de los obispos de aquel tiempo, de la región del norte, de juntar sus seminaristas, y es cuando se hace el seminario regional, lo aprueban. Y en 1970, cuando inicia el seminario regional, don Manuel entonces cambia el diseño y manda, ¿verdad? Porque está la estructura de la obra negra, pero no estaba elaborado todo lo demás, a que se hagan pequeñas, digamos, comunidades de 13 cuartos, donde todos convergeran o todos miraran hacia el centro. Por eso los dormitorios del mayor ven hacia el centro. Y el primer cuarto dedicado al padre encargado de estar ahí a acompañar a los muchachos. Esa iglesia, esa eclesiología lo refleja muy bien la comunidad, el diseño. ¿Por qué? Porque es una visión de una iglesia comunitaria, de una iglesia que trataba de fomentar la vida en común y que está reflejado ahí. Esa era la idea. Distinta a la del menor. El menor pues todavía está otra idea, ¿verdad? Tan es así que cuando, por ejemplo, quienes visiten el seminario de Chihuahua, el
diocesano, el del mayor, yo lo dije una vez y por decirlo ya me andaba, porque lo dije delante de un padrecito muy respetado para mí, el padre Dizan Vázquez, que después se me sintió porque dije que el seminario de Chihuahua es la maqueta del nuestro. Y eso se enojó. ¿Por qué la maqueta? Bueno, porque quien conoce el seminario de Chihuahua verá que tiene casi la misma distribución que el nuestro. Casi, igual. Porque aquí el seminario lo hizo también don Manuel, cuando era rector. Y allá aprendió, y allá diseñó, y allá hizo, y allá... Y lo hizo así, ¿verdad? Cuando ya viene obispo, ya tenía la experiencia. Aquello si lo hizo de alguna manera, se fue a lo grande. Por eso yo dije que aquella es una maqueta del nuestro. Por decirlo ya me andaba. Pero sigue siendo una maqueta, aunque me digan que no. El seminario después de la Asunción de María que está dedicado a ella. Y aquel seminario tiene casi no la misma distribución, pero sí tiene una distribución muy parecida al nuestro. ¿Cuál es la distribución? En el centro, hagan de cuenta que era como un libro. El centro es la columna vertebral, ¿verdad? Y a los lados, por las diferencias. El centro era aquello que era común. Las diferencias estaban a los lados. Por eso, si ustedes entran al seminario, lo que primero van a ver en común es el recibidor, porque tenemos que ser recibidos todos. Ahí no hay diferencia ni distinción. Por eso lo primero es el recibidor, porque allí se recibe a todo mundo. Y por eso está también el salón de actos abajo, que en Chihuahua también está abajo. ¿Por qué? Por la cuestión humana, toda la cuestión cultural, toda la cuestión, digamos, que es el salón de actos, ¿verdad? Todo lo que se refiere al aspecto formativo humano está abajo. Yo no me refiero a lo científico, me refiero a las artes sobre todo, la cuestión artística. Y arriba está la capilla, porque la cuestión cristiana, que es lo común. Y atrás el comedor, que es común para todos y sigue siendo común. Estos espacios era para que todos pudiéramos ahí tener el encuentro, pero también, no por eso, ¿verdad?, la mezcla. De ahí que también tenemos nuestros espacios propios para el menor en la cuestión de clases, en la cuestión de su vida, como también la del mayor en la cuestión de clases y en la cuestión de su formación. Entonces, el seminario pues refleja muy bien esa visión eclesial que, lo decía ahorita la arquitecto, ¿verdad?, se vivía en la iglesia y que fue producto de ese tiempo conciliar. Yo aquí tenía un poquito, para no perderme, ¿verdad?, en todas estas cosas, que lo refleja muy bien. Hay un tercer elemento que yo quiero ya centrarme un poquito en la capilla, precisamente porque la capilla expresa, y lo dijo muy bien el arquitecto, toda una serie de símbolos que necesitamos también nosotros, pues con calma ver. No es nada más entrar por entrar. Ya la misma ingreso lo hace a uno ver, como lo han dicho, ¿verdad? No quiero repetir, ¿verdad? Dice muchas cosas. Por otra parte, creo que la capilla también, aunque fue iniciada su diseño antes del Vaticano II, por eso tiene, por ejemplo, el retablo, que no es un elemento ya litúrgico actual, ya casi no se usa el retablo. ¿Por qué? Porque el altar está enfrente. Sin embargo, el retablo que fue diseñado, como bien dice el señor Montes, todavía es esa concepción que se tenía que hacer en la iglesia de grandes retablos y que lo cumplió muy bien. Ahorita ya, pues la distribución de los templos ya no es con retablos, es otra cosa. Pero el libro, aquí es donde yo quiero insistir en tres cositas que el libro trae y que con mucho gusto yo les quiero comentar. Primero,
hay descripciones de cosas que no son accesibles para todos. Por eso no me extraña que Blanquita no conozca. ¿Por qué? Porque no conoce, no es accesible. Por decir algo, la capilla de las hermanas oblatas no van a entrar ahí. Es evidente que no. Entonces, o aún las otras capillas, la del curso introductorio, por ejemplo, que está muy cerquita, muy accesible al ingreso. Ay, hemos sufrido muchos robos y estamos a punto de pensar qué vamos a hacer con ella. ¿Por qué? Porque como está muy cerquita del acceso a la gente no respeta. Y hemos tenido problemas. Pero hay otras capillas, como por ejemplo el menor, que está un poquito más escondida. No se diga la de teología, la etapa configurativa, que está en la parte de abajo de la sacristía. Y que la capilla de filosofía, que ahorita está al final, no era ese su destino, el destino era bodega. Era la bodega de la cocina. Pero cuando don Renato, de feliz memoria también, asumió el compromiso de terminar la obra, él es el que diseña o el que termina la construcción del seminario, que no estaba terminada, sobre todos los salones, y que se hace esa capilla en filosofía y se ubica hasta allá, hasta el final, pero no estaba, en un principio no estaba pensada así. El ingeniero Canales es el que la adapta para que sea utilizada así como capilla. Todos esos elementos que le estoy yo diciendo, ¿verdad?, nos hace ver que no es tan accesible las capillas. Sí, la de filosofía puede ser que sí, pero la de teología o la del menor no son tan accesibles para todos ustedes. Un segundo elemento que yo quiero decir, y por eso conviene leer el libro. Segundo elemento que les quiero decir, que el libro está escrito en un lenguaje muy sencillo. Cualquiera de ustedes lo puede leer con facilidad. No van a batallar, no es ni complicado ni difícil. Ni siquiera tiene muchos nombres o datos o fechas así. No, porque no, sí los trae, pero no es eso lo principal. Entonces no tengan miedo de leer. No es un libro de que nos habla de todas las peripecias, no. Es en un lenguaje muy sencillo donde podemos, ¿verdad?, precisamente tener acceso. El peligro es quedarnos solamente en lo intelectual, en querer conocer. Yo creo, y con todo mi respeto, así como me dice Juanito, yo creo que el error nuestro sería quedarnos solamente con saber. Si ustedes van a leer el libro nada más para saber, híjole, les voy a decir, no se vale. No estoy de acuerdo. Porque el libro no es para eso. Entonces, ¿para qué es el libro? Y es lo tercero que yo quiero decir. Si ustedes agarran el libro, por decir algo, la capilla, la central, y ven sobre el Cristo que viene ahí, referido, y vienen las fotos, y van a la capilla, aunque no lleven el libro, y dejan que ese Cristo les hable, después de haber leído eso del libro, van a descubrir una cosa que es lo que yo entendí cuando lo escribió Juanito de este libro. Lo importante no es leer. Lo importante es contemplar, dejar que nos hable, nos diga. Y para eso se requiere mucho silencio, mucha contemplación. Y voy a usar una palabra muy poco empleada, una mística. Desgraciadamente, nuestra espiritualidad, por el ajetreo que vivimos, no nos han enseñado a saber contemplar. No somos contemplativos. No sabemos contemplar. El ruido nos estresa. Y las 4 capillas, la quinta con las hermanas, no son para hacer ruido. Son para saber contemplar. Porque una capilla es para eso. Para dejar que Dios hable.
no para hablar nosotros. Para eso están otros lugares y otros espacios. En el templo es Dios el que habla. Y para dejar que Dios hable, hay que callarse. No podemos hablar, ¿verdad? Y creer que Dios nos está hablando. Eso no es cierto. Por eso, para mí lo más sabroso y lo más bello del libro es formar en nosotros una actitud contemplativa, mística. Aunque no vayan a todos los lugares, no necesitan ir, no es un tour, ni tampoco se trata de un lugar para conocer por conocer. Se trata de espacios para orar, para encontrarnos con Dios. Y eso cualquier templo lo tiene, con mayor razón nuestras capillas. Porque el chiste no está si está un Cristo traído no sé de dónde, o una imagen elaborada por no sé qué artista, o un cuadro, ¿verdad? No está ahí lo importante. Lo importante es esa imagen que nos dice. Y en ese sentido el libro es formidable si ustedes lo leen despacio, porque no es para leerse de un jalón. No es para sentarse y echárselo. ¿Se lo pueden echar rápido? Pues sí. Tiene muchas fotografías y eso aligera mucho la lectura, sí. Pero el libro no es para eso. El libro es para orar. Para fomentar en nosotros el espíritu. El espíritu que hemos recibido. Si esta lectura del libro nos lleva a eso, creo que cumplió con su objetivo. Porque la mística, el contemplar a Dios, no lo sabemos hacer. No lo fomentamos. No lo desarrollamos. Nos ganan las prisas, nos ganan muchas otras cosas. Por eso es interesante cuando uno va a estos lugares, se los digo por experiencia, a mí después de haber leído el libro y sabía del libro, ¿verdad? Y cuando celebro, me gusta estar allí, dejar que las imágenes me hablen. Los mismos mosaicos, el mismo Vía Crucis. Es más, la misma imagen de la Virgen María, que muchos de ustedes no sé si la hayan contemplado. Aquí la trae la fotografía y bien explicado en el libro, ¿verdad? Y bien, no necesitamos grandes cosas. Sí necesitamos saber contemplar, saber escuchar y saber guardar silencio. Para eso es la capilla. En ese sentido, más que una obra moderna o más que la modernidad, es una obra para cumplir con unas palabras de Jesús muy bellas. Las trae el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 29. Y entró para quedarse. Cuando los discípulos de Maús van con él y le dicen, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Y Lucas pone esas palabras. Y entró para quedarse. Esas son las capillas del seminario. La capilla concretamente central es eso. Entró para quedarse ahí. Ojalá y lo podamos encontrar. Sí, padre, qué bonito. Fíjese que esa parte que usted menciona en el prólogo, así lo menciona, eso me movió mucho, donde habla de la capilla como el lugar de encuentro y de diálogo, de escucha. Y yo creo que la capilla del seminario pues nos lleva a eso, ¿verdad? Pero también llama la atención cómo se pudo lograr ese espacio para conseguir este objetivo que es lo principal, como nos explica el padre Galo. Y bueno, aquí regreso con la arquitecta para que nos comente cuáles fueron los retos o por qué fue esto un reto para
para el arquitecto, para el ingeniero que elaboró la capilla, lograr esto, ¿verdad? ¿Qué retos se enfrentaron a la creatividad para lograr esto? Y bueno, también aquí quisiera comentarles algo que me llamó la atención del libro, una expresión de nuestro obispo don Renato, que en paz descanse, que usted lo cita, padre, donde dice que está agradeciendo por la vida de don Manuel y por sus obras, y pues entre ellas la capilla del seminario, y dice, yo no la hubiera hecho. O sea, es algo tan así, que él dice, yo no lo hubiera hecho, don Guadalupe a lo mejor, no sé, ¿verdad? Usted también diga, santo Dios, yo no lo hubiera hecho, no sé. Me llamó la atención esa expresión. Y bueno, le doy la palabra a la arquitecta para que nos comente esto, ¿no? Un reto, un verdadero reto a la creatividad. Sí, un verdadero reto. Yo, el día que vine, que logró el padre Juan Manuel, tener aquí al ingeniero Adolfo Álvarez, y también tuvimos la presencia del señor Herrera, ¿verdad? Él fue, valga la redundancia, es el herrero de la construcción, ¿verdad? Entonces, al estar ellos aquí, pues allí entre ellos empezaron a ver eso, ¿verdad? Cómo se enfrentaron a tantas cosas. Vaya que en esa época no teníamos tanta tecnología ni tanta facilidad para la construcción. Vaya que ni siquiera existían las motobombas para subir el concreto. Entonces estamos hablando de un arco de 24 metros de alto. Y estando ellos aquí, ¿verdad? Pues luego me surgió a mí la pregunta con el ingeniero Álvarez, ¿y cómo le hicieron para subir el concreto con esa? ¿Verdad? Entonces, pues ya él me platicó, hicimos torres, y así como con una rondana en los andamios, así hicieron las torres de andamio, y a ir vaciando el concreto poco a poquito. Ahorita ya tenemos la motobomba que puede entrar hasta donde se puede, ¿verdad? Y vibradores y todo eso, pero ellos no, a martillazo. Entonces él empezó a hablar de todo el equipo que ellos traían entre los dos, el arquitecto Sánchez Cordero y el ingeniero Álvarez. Entonces todos esos eran retos. Ellos fueron los que coordinaron a toda esta gente, carpinteros, dicen, no, y ellos mismos, vean, humildemente, el señor Herrera y el ingeniero Álvarez decían, no fuimos nosotros, ellos, los carpinteros, dedicados a su trabajo. El señor Herrera, cuando yo lo vi, cuando yo llegué, dije, ese debe de ser el señor Herrera, porque yo llegué cuando ya lo habían recibido aquí allá en el seminario, y veo un señor así sentado en una de las banquitas en medio en un lado de la capilla, y estaba así absorto, y dije, tiene que ser. Y ya fui, me presenté y dice, sí, yo soy el herrero, dice, y estoy llorando, dice, de todo lo que veo, porque no sabe usted el sacrificio, ¿verdad?, que hicimos. Y ahí empezó a contarme todo, cómo él elaboró lo que son las riostras y bueno, una serie de elementos que me preguntaba el padre Orona, y qué es todo eso, ¿verdad? Él empezó a hablar en sus términos. Riostras son unas estructuras de acero, ¿verdad?, que unen arco con arco, y ya después fueron revestidas. Él hizo toda la herrería. Y el ingeniero Álvarez, él platicaba, ¿verdad?, unir a todas estas gentes, todos en una misma sintonía. Y llegar a lograrlo con lo que tenían, como mencioné hace rato, con el arquitecto Sánchez Cordero. Él con lo que tenía, él tenía una gran visión de la arquitectura, la hacía amena, sencilla, o sea, yo creo que refleja su misma. Yo no lo conocí personalmente, ¿verdad?, pero pues todas las personas que me han hablado de él, y en la misma universidad se le quiere mucho. Y él es pues una persona que le echó todas las ganas. Se nota, ¿verdad?, cuando un arquitecto está enamorado de su profesión, y lo refleja en las obras. Entonces, a eso se enfrentaron, ¿verdad?, que no tenían los medios que tenemos ahora, y aún así se logró una gran construcción. Ahí se menciona en el libro, ¿verdad?, la opinión del señor Herrera. Hablan sobre el ingeniero Álvarez. Yo recuerdo, ¿verdad?, en mis épocas y cuando estuve de empleado, que él se atrevió por primera vez a abrir las puertas a mujer arquitecto en su equipo. Había puros hombres, ¿verdad?
y pues para mí fue mi gran maestro. Pero él menciona eso, ¿verdad? Que toda la gente, bueno, el ingeniero Álvarez, todo el mundo lo conocía como una persona muy exigente. Y pues independientemente de su exigencia, una gran persona, humilde y gran ingeniero. Todas las personas lo conocemos como exigente, pero él sabía ordenar las cosas de tal manera que nos hacía sentir parte, a todos parte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, decía pues no sé ya si es chiste o comentario, que dicen, por ejemplo, que pasas tú por una obra, ¿no? Y le preguntan a un albañil, oiga, ¿qué está haciendo? Pues estoy poniendo ladrillos. Y luego ya pasa en la misma obra, ¿verdad? Pasa y ve a otro albañil y le dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? Pues me pusieron a ordenar aquí esto. Y luego pasa con otro, ¿verdad? Y así, para no hacerse la larga, ya pasa con otro. Y luego dice, oiga, ¿qué está haciendo usted? Pues una catedral que no ve. O sea, no solamente estaba poniendo ladrillos, estaba haciendo una catedral. Así lo mismo aquí. Toda la gente platica el ingeniero Álvarez, ¿verdad? Todos se involucraron, todos fueron parte. Entonces, muy bonito todo eso, ¿verdad? Que la gente con los medios que tenían y ellos con los medios que tenían, pues lo lograron. Una gran obra. Para mí, pues fue un gran honor, ¿verdad? Venir. Yo no lo conocía como una obra arquitectónica, pero ya desde que me empecé a involucrar un poquito más y conozco toda su historia, pues ya no he dejado de venir. También he tenido mis silencios, padre, ¿verdad? Y el señor Herrera, así como dijo ahorita el padre Galo, él estaba en silencio, observando y llorando, de veras llorando, porque decía, qué gran obra hicimos. O sea, él como herrero, pues su parte, ¿verdad? Todo lo que es los barandales, las ventanas son de fierro, ¿verdad? Y los vitrales, toda la manguetería es de fierro, y pues él veía que su trabajo poco a poquito, pues es una obra majestuosa. Entonces, pues eso es lo que puedo aportar, ¿verdad? Que para mí es una gran riqueza. Muchas gracias. Y bueno, ya que menciona a estas personas, usted, padre Juan Manuel, hace un reconocimiento especial en el libro a ciertas personas, entre ellas ellos. No sé si quiera comentarnos por qué. Y también yo recuerdo que fue el año pasado cuando los invitó al seminario, que estuvieron el arquitecto, el ingeniero Álvarez, el señor Montes, y no recuerdo si alguien más, y Monseñor Payán, claro. Si quisiera compartirnos sobre eso, sobre cómo los reconoce en este libro y... Claro que sí, Blanquita. Primero quiero saludar, me da mucho gusto que haya venido también la hija del arquitecto Óscar Sánchez Cordero, que en paz descanse, la señorita Isabel Sánchez, aquí está. La recibimos también con un aplauso. Gracias, Isabel, por venir. Mi hija. Isabel me compartió unos testimonios bellísimos de su papá, su padre, ¿verdad? Porque nos permite conocer detrás del profesionista a un hombre y un creyente, ¿verdad? Dice Monseñor Payán en uno de sus testimonios que don Manuel Talamasca Mandari le encomendó la construcción del seminario y su capilla a las personas más competentes que había en ese momento en Ciudad Juárez, profesionalmente. El ingeniero civil, Adolfo Álvarez, y el arquitecto Óscar Sánchez Cordero. Pero no solo hombres competentes profesionalmente, sino personas de gran calidad humana. Y no solo personas de gran calidad humana, sino personas de gran amor a Dios y a la iglesia. Por eso se ve reflejado en esa obra monumental, ¿verdad? Toda esa profesionalidad, amor, dedicación, ¿verdad? Efectivamente, en mayo del 2021, después de casi 50 años que no visitaba el seminario el ingeniero Álvarez, me accedió a una invitación a venir al seminario
junto con Miguel Montes, quien les decía fue el que diseñó el mural de cantera, los mosaicos llamados venecianos, que se fabrican en Ciudad de México y los trasladan, fíjense, ya realizados hasta Ciudad Juárez. Y tienen que contratar personas desde México para que vengan a instalarlos, ¿verdad? Pues estuvo ahí el ingeniero Álvarez, Miguel Montes, el señor Juan Reyes Herrera, e invité también pues a una gran institución de nuestra diócesis, Monseñor Payán, ¿verdad? Y después de recibirlos en el vestíbulo, entramos a la capilla y me acuerdo que les hice estas preguntas. A los tres, Miguel Montes, el ingeniero Álvarez, a Monseñor Payán, a los cuatro, al señor Juan Reyes Herrera. ¿Qué sienten al entrar a la capilla? El ingeniero, con admiración, exclamó: ¡qué hermosa, qué majestuosa capilla! Y Miguel Montes, al contemplar los diseños que él mismo realizó, decía: siento ganas de llorar. Y el señor Juan Reyes Herrera, en la página 77, emocionado exclamó: me siento muy feliz de ver tan bonito lugar dedicado a Dios y en el que pudimos colaborar con nuestro trabajo, ¿verdad? No, pues al último estábamos llorando los cuatro ahí, ¿verdad? Sí. Hubo una experiencia, los cinco, ¿verdad? Una experiencia muy, muy enriquecedora. Ahí ven ustedes, van a poder ver esta fotografía y un poquito la descripción de esta histórica y bella visita, ¿verdad? Sí, en las páginas, gracias, mija. Como decía un maestro del seminario, cuando nos hacía una pregunta empezamos a buscarlo y decía: a ver tú antes de que lo encuentres. Ahí el padre Jaimito se ha de acordar de quién, ¿verdad, padre Jaimito? En las páginas, hermanos, sí, 70 en adelante, presento un reconocimiento especial. Les decía, el seminario se construyó, padre Galo, ¿recuerdas esta frase que es toda una verdad? A punta de enchiladas y de gorditas, ¿verdad? Gracias al amor de todos los fieles como ustedes de nuestra querida diócesis de Ciudad Juárez. Se construyó y se sigue manteniendo gracias al amor de ustedes. Acaba de pasar la kermés del seminario, ¿verdad? Todavía no se recuperan los seminaristas del cansancio de la kermés, mírenlos ahí, ¿verdad? Así se construyó, así se mantiene y sigue necesitando del amor de todos nosotros. Ahí, y en las primeras páginas del agradecimiento que ofrezco, ahí presento al primer comité que se formó pro construcción del seminario. Primer comité formado por varones y luego comité de damas también, ¿verdad? Ahí vienen unos nombres, la mayoría de ellos descansan en paz, ¿verdad? Pero algunos de ellos todavía, así de la altura de Monseñor Payán, todavía viven, Dios les dé salud y mucha satisfacción. Pues ahí reconozco, por supuesto, a nombre de toda mi diócesis, la labor de don Manuel Talamasca Mandar, inspirador de la construcción de nuestro seminario y de otras obras de la diócesis. A Miguel Montes Pérez, hombre de grandes cualidades humanas y sacerdotales. Cuando le pregunté a Miguel Montes, también anda por los 85, 86 años, le dije: Miguel, ¿usted estudió arte? Me dice: no, padre, desde niño siempre me ha gustado dibujar. Y cuando entré al seminario, pues estudié un poquito de algo de técnica, pero realmente yo le agradezco a Dios que es un talento natural y que me permitió ponerlo al servicio de la iglesia. Nada más decirles que entre las obras, diseños de Miguel Montes está el majestuoso vitral de nuestra catedral, diseñado por Miguel Montes. Unos vitrales también
de la parroquia San Vicente de Paúl, ¿verdad? En la colonia Adolfo López Mateos. Allá fueron, entre paréntesis, mis barrios donde crecí, ¿verdad? También diseñados por Miguel Montes. El diseño final que se le dio a la parroquia de San Miguel Arcángel, en forma de barca, también es de Miguel Montes. Los mosaicos del seminario, interiores, exteriores, también de Miguel Montes. Y a propósito de algo que decía el padre Galo ahorita del mural, pues fíjense que la idea original no era un mural, era un mosaico. Don Manuel quería primero un mosaico gigante para la capilla del seminario. Aquí encontrarán ustedes citado, y lo tenemos gracias a Dios en el archivo del obispado, ¿verdad? Yo me impresioné cuando encontré ese documento, padre Galo, Blanquita, Irene y todos ustedes. Don Manuel Talamás toma posesión como obispo, padre Galo, el 8 de septiembre de 1957, ¿sí? Le pregunto a los maestros si no, ¿ah? Y fíjense, en octubre de 1957, ¿cuánto tiempo hay de diferencia de septiembre? Un mes. Ya tenía él por escrito, en las máquinas de antes, ¿verdad?, un anteproyecto detallado de cómo quería él que fuera su seminario. Pero detallado, casi para llegar al escrúpulo. El comedor debe ser de tantos metros, las habitaciones de los muchachos de tantos metros de ancho por de largo, etcétera, ¿verdad? Yo me quedé impresionado con eso, hermanos, y ahí lo vemos reflejado. Nuestro reconocimiento a Miguel Montes, también me hubiera gustado que estuviera aquí, se disculpó, anda fuera de la ciudad. Al ingeniero Adolfo Álvarez, ya mencionado también, por su gran profesionalidad, cariño que puso en la construcción, en la obra civil de nuestra capilla. Y al arquitecto Óscar Sánchez Cordero, también lo menciono aquí, considerados por muchos el mejor arquitecto de la ciudad, maestro excelente, formador de generaciones de estudiantes de arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero detrás de un profesionista, un hombre de familia, un cristiano comprometido, ¿verdad? Cuando ponemos al servicio de Dios nuestros talentos. La maestra Leti Peña, no sé si esté aquí, la maestra Leti no pudo venir. La maestra Leticia Peña fue una colega del arquitecto que aprendió mucho de él, y ella me regaló un artículo que aparece aquí íntegro con algunos breves añadidos a propósito de toda la creatividad, rasgos arquitectónicos de la capilla que el arquitecto logró plasmar en conjunción con don Manuel, el ingeniero, y también todo su talento. Pongo al final ahí, ¿verdad?, nuestro aprecio, admiración y reconocimiento para el arquitecto Óscar Sánchez Cordero. Y cito aquí, quiero leerlas, es un párrafo breve, unas palabras de Monseñor Carlos Enríquez, quien fue vicario general de nuestra diócesis en tiempo también de don Manuel. Así pues, la capacidad creativa del arquitecto Óscar Sánchez, el talento profesional del ingeniero Adolfo Álvarez como ingeniero civil y la visión eclesial tan actualizada de don Manuel Talamás hicieron que existieran obras religiosas de gran envergadura que ubicaron en esa época a la ciudad como de vanguardia de la modernidad. Y uno de los objetivos también de esta obra es para que nosotros valoremos más nuestro seminario, nuestra capilla, porque es un tesoro que tenemos. Así es que de ahora en adelante, cuando decimos en Juárez no hay nada que ver,
es porque a lo mejor no sabemos, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que ver en Ciudad Juárez. Y ahora cuando te pregunten, diles, ya te asomaste en la capilla del seminario, ¿verdad? Que es un tesoro, que gracias a Dios y a estos grandes hombres nos regalaron con su entrega, su generosidad y su capacidad puesta al servicio de Dios. Gracias, Padre. Y bueno, como para ir más o menos cerrando esta plática, sería importante, bueno, ya hemos estado pues escudriñando la obra que usted hizo, Padre, todo el trabajo que sistematizó, por decir. Pero ¿por qué es importante hacer esto? ¿Qué relevancia tiene para la historia tanto de la diócesis, de la iglesia particular, como de la ciudad, ¿no? Este trabajo pues tan valioso que ha hecho. Si quisiera comentarnos. Gracias, Blanquita. Como decía el Padre Galo, 3 cosas, ¿verdad? Primero porque, y las escribí aquí, hermanos, porque es un patrimonio, decíamos, que hemos recibido y hay que conocerlo, valorarlo, cuidarlo y compartirlo. Segundo, porque nos recuerda nuestra identidad, ¿verdad? Es decir, el seminario, como otras obras de la diócesis, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos, qué factores humanos intervinieron en la construcción, en su edificación, qué situaciones socioeconómicas, culturales, históricas, eclesiales sucedieron, estuvieron presentes para que nosotros seamos ahora la diócesis que somos. Es decir, conocer la historia de nuestro seminario en específico, ¿verdad? Y de su capilla nos recuerda nuestra identidad. ¿Cómo comenzó la diócesis de Ciudad Juárez? ¿Cuáles fueron algunos de los proyectos que su primer obispo y después sus sucesores, ¿verdad? Don Juan Sandoval, don Renato Asensio León, que en paz descanse, ahora nuestro obispo, don José Guadalupe, siguen teniéndole ese cariño, esa importancia y esa preocupación. Pero cuando uno conoce la historia de cómo comenzó, entiende por qué la diócesis de Ciudad Juárez es así como somos, por qué un laicado tan bello, tan participativo, porque en la misma edificación del seminario lo reconocemos. Y finalmente, pues porque el seminario es un referente. Decimos, es el corazón de la diócesis. Por su naturaleza, es la única institución donde se forman los futuros sacerdotes, donde se estudia filosofía, teología, donde se tiene una convivencia impresionante, que incluso los jóvenes que no llegan a ser sacerdotes son amistades que se guardan para siempre. Son hermanos, no de sangre, sino de experiencias de vida. El seminario te marca. Hayas estado 6 meses, 1 año, varios años, el seminario te marca para toda la vida. El seminario es un referente. Y muchas de las experiencias que se recuerdan posteriormente son precisamente las vividas en la capilla. Como nos lo comentó el Padre Galo también en el prólogo. Cuántas experiencias, cuántas lágrimas, cuántos sueños, cuántos cansancios, cuántos momentos de rodillas, cuánta reflexión en esa capilla, en el corazón de tantas personas que hemos tenido la fortuna de pasar por ese precioso lugar. Muchas gracias, Padre. Y bueno, pues si me permite, pues ya quisiera pedirles una palabra final sobre esta obra que nos ha regalado. Muchas gracias por ello, Padre. De verdad, un trabajo valiosísimo para toda la comunidad. Y pues alguna palabra final, Padre Galo. Gracias. Así de breve, pero también creo que no es nada más una palabra. Gracias también significa gratitud, agradecimiento.
Y claro que detrás está el Señor, claro que sí, porque Dios no es un Dios alejado. En el libro de Job, allá por el capítulo 42, comenta: yo antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y de eso se trata, de tener una experiencia de Dios, un encuentro con Dios. Qué vida tan desgraciada si no nos encontramos con el Señor. Él es el que nos permite vivir, le da sentido a nuestra vida. Y hace falta mucho esto. Nos hace falta mucho entender esto. Y qué buena oportunidad tenemos para vivirlo. Por eso, gracia significa eso. El don de Dios que nos brinda por ser sus hijos, para conocerlo y saber qué clase de Padre tenemos. Gracias, Padre. Arquitecta. Pues también gracias. Especialmente al Padre Orona, que me invitó. Muy agradecida con Dios. Este libro, como él comentó, fue hecho en la pandemia. La pandemia a mí no me trató muy bien. Estaba yo muy sentimental, ¿verdad? Y al invitarme él a participar de toda esta riqueza, pues me levantó el ánimo, me hizo ver qué tan agradecida he podido estar yo con Dios, porque pues por muchos motivos, ¿verdad? Estaba yo así muy sentimental, pero dije, pero todavía me ama mucho y me tiene aquí. Muy agradecida con usted y con Dios, primeramente. Gracias, gracias, arquitecta. Y Padre Juan Manuel, pues la última invitación, una última invitación que quiera hacernos. Gracias, Blanquita. Pues bueno, decirles que Irene es hermana de un sacerdote, del Padre Jesús Figueroa Lucero. De cariño le decíamos Don Chuy, ¿verdad? Él entró ya bien grande al seminario, ¿verdad? Sí, lo recordamos con mucho cariño, en paz descanse, falleció hace 2 años, ¿verdad? Don Chuy le decíamos, y de una jovialidad muy, muy bella, una sencillez, un hombre muy, muy culto, ¿verdad? Que descanse en paz, nuestro hermano Padre Jesús Figueroa. Pues me uno a esa gratitud a Dios nuestro Señor, a mis señores obispos, don Renato, quien me dio la oportunidad de servir en el seminario, de encomendarme la tarea de la rectoría. Me acuerdo que le dije: Señor, se me hace que no soy el adecuado, Señor. Y me dice: tienes toda mi confianza. Ah, bueno, entonces vamos a darle, ¿verdad? Sí, es muy hermoso. Y esa confianza me la reiteró don José Guadalupe, a quien le agradezco muchísimo también, en mi labor del seminario durante 15 años. Y pues por eso esta obra es también una expresión de gratitud a Dios, a la Iglesia a través de mis obispos, a mis hermanos sacerdotes con quienes compartí este servicio, siempre lo digo así, difícil y apasionante, de la formación del seminario, ¿verdad? Y queridos seminaristas, qué bueno que hay aquí algunos chavos, ¿verdad? Quiero decirles, siéntanse agradecidos por su seminario, siéntanse agradecidos, amen mucho su seminario. Y en la conclusión, pues lanzo algunas invitaciones para que continuemos a profundizar la historia de nuestro seminario, ¿verdad? Por ejemplo, también a ustedes, queridos fieles laicos, se pudiera seguir investigando sobre la tradición formativa de casi 60 años de nuestro seminario, sobre las experiencias de los rectores y sus equipos formadores. En este momento nuestro seminario ha tenido 13 rectores. Sobre la experiencia del seminario pontificio de Montezuma, Nuevo México, que marcó también una época inolvidable. Ahí estuvo nuestro querido padre José Solís, ¿verdad? También de esa época donde nuestro seminario fue sede
como seminario, sede de la filosofía del Seminario Regional del Norte, del aporte de los misioneros de la Natividad de María, de los grupos de apoyo. ¿Qué sería si no fuera por nuestros benefactores? De las enseñanzas de nuestros señores obispos diocesanos sobre la formación sacerdotal. Yo lanzo estas inquietudes para que ustedes, queridos seminaristas, hermanos sacerdotes, ustedes, amados fieles, se interesen también, así como humildemente lo hizo su servidor, y pongan su granito de arena en seguir construyendo la historia de nuestro seminario. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Mi gratitud de todo corazón a quienes me ayudaron a revisar, fíjense, el maestro Salcido, aquí está uno de sus hijos, me hizo el favor de revisar la ortografía, la redacción, la arquitecta, la interpretación de los planos. Por ahí está la licenciada Hilda Neder, ella fue la que hizo magia con todo el diseño, ¿verdad? Que precioso que quedó en nuestro libro. El apoyo con las fotografías de Dulce Aragón, la toma de las fotografías por parte de Gabriela Rodríguez y Octavio Nava, no sé si esté aquí Octavio también, pero ellos, ¿verdad? El licenciado Ángel Ramos, que me hizo el favor de revisar todas las notas de pie de página y cómo se cita profesionalmente, críticamente en una obra. Es decir, es un trabajo de equipo, ¿verdad? A quien yo le agradezco enormemente todo este apoyo, toda esta dedicación y toda esta motivación para que humildemente hayamos hecho esta obra que ahora compartimos con ustedes. Gracias por estar presentes a todos ustedes también. Bueno, el corazón del seminario, su capilla, de este gran corazón, pues todo corazón tiene sus arterias, sus grandes venas. Y de este gran corazón, nuestra hermosa capilla del seminario, pues las capillas, las 5 capillas del seminario son esas arterias donde sale la gracia, la presencia de Dios hacia los distintos espacios: menor, curso introductorio, filosofía, teología y la casa de las hermanas oblatas de Santa Marta en su capilla. Como un hogar, como una casa, una familia. Y los pilares que descubro también con toda sencillez, pues la capilla centrada en Cristo, la cristología, Cristo el centro. Pero también la Santísima Trinidad es trinitaria. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mariológica, la presencia de María. En la capilla siempre la presencia de María en la vida de la iglesia es muy importante. Y la eclesiología que ya abundantemente el Padre Galo nos ha compartido. Esos 4 aspectos y también la parte de la neumatología, el Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Virgen María, la Iglesia, todo se refleja en nuestra querida capilla. El Papa habla del encuentro, de la sinodalidad, y efectivamente esta capilla hermosísima se adelantó a lo que hoy el Papa nos enseña, que ha sido enseñanza de la Iglesia desde Cristo. Es un lugar de encuentro, un lugar de comunidad, de comunión, un lugar donde de ahí brota la sinodalidad en la Iglesia. Entonces esa parte de la sinodalidad, de la comunión, de la misión, la capilla es fuente de sinodalidad, fuente del encuentro con Dios, entre nosotros mismos, con la creación, con la vida. Y simplemente pues esa presencia del Papa, recuerdo con gran agrado para mí algo muy significativo, la presencia del Papa Francisco en Juárez, en nuestra ciudad, en nuestra diócesis y de manera muy especial en nuestro seminario. Cuando íbamos entrando
felices, contentos con Él, yo junto a Él, sentir su presencia del Santo Padre en el seminario y esa ofrenda floral que hace, que realizó a la Virgen María, y luego ya salir muy contentos los dos. Fue una experiencia para mí muy significativa y fue precisamente en nuestra capilla del seminario. Padre Juan Manuel, felicidades y hay que seguirle. Bueno, y otros, ahí están los seminaristas y otros que nos sumemos a seguir escribiendo la historia de esta manera agradable, sencilla, hermosa. Cuando me dieron el libro, ¡ay, pesa! Sí pesa, pero pesa por la riqueza religiosa, espiritual, eclesiológica, el contenido tan bueno. Llévenselo, por favor, nadie se vaya sin adquirirlo y sin llevárselo. Muchas gracias a la arquitecta, de gran cariño, a la familia, al padre, todo corazón. Blanquita, la hace siempre activa, siempre dinámica, participativa. Padre Galo, toda una institución, de veras, en la diócesis, en la historia. Muchas gracias por compartirnos tantos. Y de corazón, no solamente es compartirlos, sino lo hace hermosamente desde el corazón. Y gracias por su presencia. Pues ya hace hambre, ya hay que ir a compartir un poquito también mi bendición para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Muchas gracias. Dios bendiga. Gracias.